Sí, sí, por el respeto a las personas que digo puntuales. Eh, pero no lo has encendido, creo. Está encendido perdón. Hola, buenas noches. Un placer tenerlos acá, a los civiles en el Museo Fernando Montes, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. En esta ocasión estamos recibiendo al autor Cristian Vega, que va a presentar su libro en esta compilación de cuentos. Vamos a hablar un poquito acerca del autor. Él es ingeniero de sistemas, auditor, cuenta con una maestría en preparación, evaluación social y gerencia de proyectos, especialista en hacking e infraestructura, docente y conferencista, desempeñó diversas responsabilidades y roles asociados a las TIC en los últimos 11 años. La literatura es un viaje fascinante que nos lleva por caminos desconocidos, que nos permite adentrarnos en mundos imaginarios y descubrir las complejidades del alma humana. Esta antología reúne una selección de obras de algunos de los escritores más importantes y fascinantes de la literatura mundial. Por favor, un fuerte aplauso para el autor. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar con las palabras. Bien, gracias, buenas tardes. Vamos a comenzar explicando un poquito, vamos a seguir el programa que tenemos para hoy. Eh, Primero vamos a hablar de lo que sería el criterio por el cual se han elegido estos cuentos, ¿no? Como es una antología de cuentos, es una recopilación de diversos cuentos de la literatura, tanto clásica como contemporánea, desde el siglo XVII hasta la actualidad. Vale decir que se han ido eligiendo no solamente por países, sino también por regiones e idiomas, todos los mejores cuentos a través de un criterio hedónico a lo largo de estos 3 años de investigación que se han ido realizando, ¿no? Diversos clubes de lectura, tertulias y algunos eventos extranjeros también. Entre ellos, lo que podemos ver rescatando autores importantes y el por qué están en esta obra. Son más de 26 cuentos que van a poder disfrutar. Y no solamente son cuentos, yo considero que los cuentos importantes son los que te dejan esa sensación, ¿no? En la mente, digamos, te hace pensar, te hace reflexionar, te hace analizar ciertos puntos, ya sea que ames o odies a los personajes. Esa es la idea, ¿no? Si un cuento no te deja ninguna sensación es porque le falta esa chispa, ¿no? Entonces todos estos cuentos tienen esa chispa que a veces buscamos como lectores, ¿no? Entre ellos puedo mencionar, por ejemplo, entre uno de los más controversiales, Francisco de Quevedo, ¿no? Que era un autor en 1631. En el libro me tomé la molestia de colocarles todos los autores y también sus biografías, así como sus obras más representativas. Francisco de Quevedo era un escritor español, por ejemplo, ¿no? Ha escrito más una obra poética y prosa satírica, y entre ellas les menciono algunas de sus obras como Sueños, Don Pablos, La vida de un gran tacaño, y luego viene el cuento, ¿no? Entonces es una compilación en la que me inspiré en una antología que ha escrito Borges, Bioy Casares y Silvino Campo. Entonces ese es el formato que he manejado para este libro. Y viene el cuento y posteriormente tiene una reflexión y opinión donde ustedes pueden dar una retroalimentación, ¿no? De este cuento. A veces cuando nosotros asistimos a las tertulias, en las tertulias se habla justamente, ¿no? De qué sensación nos ha dado el libro, o qué nos ha parecido, o cuáles son los aspectos importantes que a veces nosotros tomamos en cuenta. Y por eso es que lo he incluido para que también tengan, ¿no? Existe esa retroalimentación de los cuentos. Luego, otro autor igual que me gustó mucho es Marqués de Sade. Marqués de Sade es un autor bastante controversial por el tipo de obras que ha escrito. Sin embargo, yo les invito a leerlo, ¿no? Justamente porque no es que él escribe escenas explícitas, digamos, lo deja más a la imaginación y que en esos tiempos eran hasta prohibidas, ¿no? Hoy en día, si lo leen es prácticamente va por debajo, ¿no? Tiene esa delicadeza al escribir y al contar las historias. Luego tenemos a Pushkin, que es un escritor ruso que ha escrito bastante igual. Es este cuento que les coloqué, es El Disparo de 1831, que igual ¿no? nos introduce a todo lo que es la literatura rusa. Algo que puedo resaltar de estos escritores rusos es que escribieron un montón, ¿no? En comparación de otros escritores.
Si ustedes buscan los libros, obras y libros completos de estos autores rusos, van a encontrar un bastante bagaje para poder leer, ¿no? Y justamente ese es el objetivo que busca esta antología, que ustedes tengan una serie de opciones para que puedan introducirse, o si ya están dentro del mundo literario, puedan conocer a más autores. A veces esa es la oportunidad que todos necesitamos, ¿no? Por eso con esa idea fue que me tomé el atrevimiento, ¿no? De escoger todos estos cuentos y ponerlos. Si alguien me preguntara cuáles cuentos recomiendas, yo les daría todo este listado, ¿no? Para que entren a este fascinante mundo de la literatura y vean que hay muchos autores, no solamente nacionales, sino también internacionales, y no solamente contemporáneos, sino también de las épocas pasadas, ¿no? Que como acá están desde 1631 hasta el 2023, ¿no? Entonces tienen una serie completa de todas las obras que a veces por el tema de costo igual es difícil acceder a ellas. Si ustedes van a las librerías o preguntan, o cualquier obra que sea de Cortázar, Borges y Chekhov, siempre les aumentan el precio, ¿no? O Kafka, por ejemplo. Un libro de un autor que puede estar a 50, si es Kafka, le ponen 90, ¿no? Entonces a veces es complicado incluso acceder a estos cuentos, entonces por eso los he puesto acá para que también puedan ver. Y si les interesa a veces el estilo, ¿no? Porque es muy importante eso, ¿no? Que les atrape. Pagar 90 por un libro y que no les atrape, entonces mejor tener acá un cuento y si se les gusta, entonces ese es el estilo que maneja el autor, ¿no? Y van a poder ya con más confianza comprar, ¿no? En ellos también puse a Wilde, que es uno de mis autores favoritos, por la forma en la cual refleja las historias. Él lo hace más como una parábola o moraleja, te explica diversas historias y entre ellas hay una que es muy importante para mí, que es el amigo fiel, ¿no? Que te muestra la importancia de una amistad, por ejemplo. Luego también puse a Bram Stoker, que es el autor de Drácula, y con su cuento más conocido, ¿no? El huésped de Drácula. También acá está Kafka en Ante la Ley, que hace una crítica más que todo a lo que es todo este tema de la democracia, de la accesibilidad a los derechos, ¿no? Que esas épocas también se vivía. Los autores no solamente nos cuentan una historia, sino también nos explican una época, un periodo contemporáneo donde nosotros podemos aprender cómo es que ellos vivían en esas épocas y curiosamente todo este tema del comportamiento humano se va replicando como un bucle. Hay ciertos comportamientos que hoy en día parecen que fueran contemporáneos, ¿no? A pesar de que han sucedido hace más de 100 años. Luego tengo Horacio Quiroga, que le ha escrito varios cuentos de la selva, cuentos de terror, y entre ellos hay uno muy interesante que es A la deriva, ¿no? Donde te demuestra que a veces te quedas totalmente solo, ¿no? A pesar de estar rodeado de varias personas, cuando tú necesitas ayuda y estás en una situación de crisis, no hay nadie que te pueda ayudar, ¿no? Entonces lo explica acá de manera muy cruda, ¿no? Y que te hace reflexionar, ¿no? Te hace considerar lo importante. Y acá hay uno igual que me encantó, que es de Max Beerbohm, que titula Enoch Swans, que es una persona que quería justamente a través de los libros pasar a la posteridad, ¿no? Y en este sentido vende su alma al diablo y bueno, lo demás lo van a leer. Es muy interesante de qué sucede con él y cómo él da su alma para viajar al futuro y ver qué ha pasado con su obra, ¿no? Y se va a las bibliotecas y es muy, muy interesante. Y Yukio Mishima. Yukio Mishima es un autor japonés muy conocido antes de lo que fueron los ataques de Hiroshima, antes de que Estados Unidos ataque a Japón. Desde el ataque a Japón, Japón ha cambiado radicalmente, ¿no? Lo que era antes los samuráis, todo este tema del manejo de sus monjes imperiales y toda la cultura japonesa se ha visto muy americanizada desde que ha sufrido este ataque de Estados Unidos y se ha vuelto prácticamente como un anexo, ¿no? Ha cambiado totalmente su cultura y Yukio Mishima lo repudiaba, ¿no? No le gustaba, eso él quería mantener a la Japón de antes y lo refleja a través de sus obras, como acá es La Perla, ¿no? Donde pueden leerlo también. Y tenemos a Juan Rulfo, uno de los escritores más conocidos de México, que hizo dos obras, ¿no? Un compilado de cuentos y una novela, ¿no? Y entre ellas saqué un cuento interesante que es El Día del Derrumbe. Este cuento habla sobre un alcalde que va a visitar un pueblo y cómo un pueblo a veces se alborota, que no tienen dinero a veces para subsistir, pero cuando viene el alcalde sacan de donde sea para tomar, darle de comer y demás. Es un cuento para reflexionar acerca de qué es lo importante, ¿no? Y cómo las personas a veces se basan más en percepciones y en apariencias que en una supervivencia propia.
Luego no podía faltar Isaac Asimov, que es un autor de ciencia ficción que les recomiendo bastante. Es profesor de química, si mal no recuerdo. Este autor nos ha escrito alrededor de más de 700 obras. Incluso ha escrito libros de introducción a la ciencia, física, química, y lo hace de una manera muy sencilla. Entonces, si están en esas áreas, pueden darle una oportunidad a Isaac Asimov para aprender ello, ¿no? Y luego también tenemos al autor Jorge Luis Borges, que es de Argentina, y acá ha escrito un cuento bastante atemporal, ¿no? Escribe a un autor que él idolatraba, pero que ya estaba muerto, ¿no? Y en su cuento él habla con él como si estuviesen vivos, y en el futuro menciona, ¿no? Que si alguien los va a leer, va a ser como si estuviesen presentes los dos, ¿no? Por este tema de la temporalidad y el juego del tiempo que a veces tenemos nosotros, y que todo está en base a percepciones, ¿no? Luego Julio Cortázar, que igual sigue esa línea de lo que es las percepciones y cómo uno vive y sueña a través de los cuentos. A veces se introduce y es como si estuviese dentro de estas escenas, ¿no? Y vive y siente lo que pasa. Y ahí da la vuelta, ¿no? ¿Qué pasaría si todo lo que está en el cuento es la realidad? Entonces, este cuento explica muy bien esa parte. Y luego tenemos a Augusto Monterroso, que habla de una rana que quería ser auténtica, ¿no? Que a veces esforzarse demasiado en querer aparentar algo puede ser contraproducente, ¿no? Es un cuento que igual les recomiendo bastante. Luego tenemos uno de Clarice Lispector, que es una amistad sincera. Y bueno, si me permiten, este sí voy a darle una lectura porque es muy cortito y les deja un mensaje muy interesante. En la página 91. Bien, segundo. Ya, ahí está, ¿no? El cuentito dice así, ¿no? No es que fuésemos amigos desde hacía mucho. Nos conocimos tan solo en el último año de la escuela. Desde ese momento estábamos juntos a cualquier hora. Hacía tanto que necesitábamos un amigo que nada había que no nos confiáramos el uno al otro. Llegamos a un punto de amistad en que ya no podíamos esconder un pensamiento. Enseguida, uno llamaba por teléfono al otro, marcando una cita inmediata. Después de la charla, nos sentíamos tan contentos como si nos hubiésemos regalado a nosotros mismos. Ese estado de comunicación continúa. Llegó a tal exaltación que el día en que nada teníamos para confiarnos, buscábamos con cierta aflicción un asunto. Solo que el asunto tenía que ser serio, pues no cabría en cualquiera la vehemencia de la sinceridad experimentada por primera vez. Ya en ese tiempo aparecieron las primeras señales de perturbación entre nosotros. Algunas veces uno llamaba por teléfono, nos encontrábamos y nada teníamos que decirnos. Éramos muy jóvenes y no sabíamos quedarnos callados. Desde el principio, cuando comenzó a faltarnos un tema, intentamos comentar sobre las personas, pero bien sabíamos que ya estábamos adulterando el núcleo de la amistad. Tratar de hablar sobre nuestras mutuas novias también estaba fuera de cuestión, pues un hombre no hablaba de sus amores. Probamos quedarnos callados, pero nos poníamos inquietos a poco de separarnos. Mi soledad a la vuelta de tales encuentros era grande y árida. Llegué a leer libros tan solo para poder hablar de ellos, pero una amistad sincera deseaba la sinceridad más pura. Buscándole comenzaba a sentirme vacío. Nuestros encuentros eran cada vez más decepcionantes. Mi sincera pobreza se revelaba poco a poco. También él, yo lo sabía, había llegado al punto muerto de sí mismo. Fue entonces cuando, habiéndose mudado mi familia a Sao Paulo y viviendo él solo, pues su familia era de Piauí, fue entonces cuando lo invité a vivir en nuestro apartamento, que había quedado bajo mi custodia. Qué alborozo de alma. Radiantes arreglábamos nuestros libros y discos, preparábamos un ambiente perfecto para la amistad. Después de que todo estuvo listo, henos aquí dentro de la casa de brazos caídos, mudos, tan solo de amistad. Queríamos tanto salvar al otro, la amistad es materia de salvación, pero todos los problemas ya habían sido tratados, todas las posibilidades estudiadas, tan solo teníamos una cosa que habíamos buscado sedientos hasta entonces y finalmente encontrado, una amistad sincera. Único modo sabíamos, y con qué amargura lo sabíamos, de salir de la soledad que un espíritu encierra en el cuerpo. Pero es que se nos revelaba sintética la amistad.
como si quisiéramos derramar en un lago discurso de evidencia que una palabra agotaría. Nuestra amistad era tan insoluble como la suma de dos números. Inútil querer desarrollar para más de un momento la certeza que en dos y tres son cinco. Intentamos organizar algunas juergas en nuestro apartamento, pero no solo los vecinos protestaron, sino que no sirvió de nada. Si al menos pudiéramos hacernos favores el uno al otro, pero no había oportunidad ni creíamos en pruebas de amistad, que no precisaba de ellas. Lo que más podíamos hacer era lo que hacíamos, saber que éramos amigos, cosa que no bastaba para llenar los días, sobre todo las largas vacaciones. Data de esas vacaciones el comienzo de una verdadera aflicción. Él, a quien yo nada podía dar más que mi sinceridad, él llegó a ser una acusación de mi pobreza. Para colmo, la soledad de uno al lado del otro, oyendo música o leyendo, era mucho mayor cuando estábamos solos, y por encima de todo incomoda. No había paz. Yendo después cada uno a su cuarto, con alivio ni nos mirábamos. Es verdad que hubo una pausa en el curso de las cosas, una tregua que nos dio más esperanzas de las que en realidad cabría de esperar. Fue cuando mi amigo tuvo un pequeño problema con la alcaldía. No es que fuese grave, pero nosotros lo hicimos grave para usarlo mejor, porque entonces ya habíamos caído en la facilidad de hacernos favores. Anduve entusiasmado por las oficinas de los conocidos de mi familia, consiguiendo influencias para mi amigo. Y cuando comenzó la fase de sellar papeles, corrí por toda la ciudad. Puedo en conciencia decir que no hubo firma que se legalizase sin ser a través de mi mano. En esa época nos encontrábamos de noche en casa, exhaustos y animados. Contábamos las hazañas de día, planeábamos los ataques siguientes, nos profundizábamos mucho en lo que estaba sucediendo. Bastaba que todo eso tuviese la marca de la amistad. Creí comprender por qué los novios se hacen regalos y por qué el marido se empeña en dar comodidades a la esposa, y ésta le prepara afanosa la comida, por qué la madre exagera los cuidados al hijo. Fue por otra parte en ese periodo cuando, con algún sacrificio, di un pequeño broche de oro a la que hoy es mi mujer. Solo mucho tiempo después iba a comprender que estar también es dar. Terminado el problema con la alcaldía, de paso se ha dicho, con nuestra victoria, seguimos uno al lado del otro, sin encontrar aquella palabra que entregaría el alma. Entregaría el alma. Pero a fin de cuentas, ¿quién querría entregar el alma? Vaya, vaya. Finalmente, ¿qué queríamos? Nada. Estábamos fatigados y desilusionados. Con el pretexto de unas vacaciones con mi familia nos separamos. Por otra parte, también él se iba a Pihuahui. Un apretón de manos conmovido fue nuestro adiós en el aeropuerto. Sabíamos que no nos veríamos más, sino por casualidad. Más que eso, es que no queríamos volver a vernos. Y sabíamos también que éramos amigos, amigos sinceros. No sé, es muy interesante como les mencioné, para son cuentos, todos estos cuentos tienen ese estilo, ¿no? Son cuentos para analizar, reflexionar, pensar mucho, considerar ciertos aspectos que a veces los tomamos por cotidianos y que no lo son, ¿no? Cada momento tiene su magia. Y finalmente puse un cuento mío, ¿no? Que es Visitantes Inesperados, que es un cuento igual de ciencia ficción. Y con eso cierro, ¿no? Toda esta antología de cuentos eh, compilados que son tanto, es un viaje por el mundo, ¿no? Y no solamente el mundo, sino las épocas, desde 1600 hasta el 2023. Luego, ok, eso, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Al frente les puse algunos QRs donde está básicamente más información. Tengo algunos canales de resúmenes de libros, tengo análisis literario, y también una cuenta de Wattpad donde pueden ver todos estos cuentos. No hay otros cuentos más que me animé a escribir que están ahí, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna consulta, duda, inquietud acerca del cuento, o bueno, de los cuentos, de la antología, de alguno de los autores, tal vez, si quisieran de que indague un poco más, o algo, yo me invento una pregunta. Ya, yo me voy a inventar una pregunta. ¿Es difícil escribir? Ya, no. Esto de escribir es un reto muy grande, pero no es difícil.
A veces lo hacen ver muy difícil las editoriales, las empresas, justamente por el tema y el trabajo que está detrás. Uno a veces solamente ve el libro, pero no ve que detrás hay un ilustrador, hay un editor, existe un personal que hace publicidad, el tema de arrendar un espacio y bueno, toda una tarea de ingeniería que está por detrás, ¿no? Incluso la editorial puede tener un UNIT, tiene documentos legales, bueno, ahora es CEPREC, ¿no? Y un montón de cosas que hacen que a veces un libro se aumente su costo. Hay varias ferias, librerías y a veces es el problema, ¿no? Que la accesibilidad es muy difícil por el tema de costo, más que todo la literatura. A pesar que hay una ley de Stroutford que hace que los costos disminuyan, eso parece no reflejarse en muchos de los casos. Por eso es que yo me tomé la libertad de crear un libro desde cero. Lo que hice fue empezar a estos 3 años de aventura literaria que tuve, fui leyendo me metí a todos los clubes de lectura que había, tanto de La Paz, el Alto Cochabamba, a nivel nacional y mundial. Había unos clubes también en México, en Perú, y algo que les puedo compartir es que en estos clubes de lectura, a pesar de que éramos 150, 200, 500 miembros, en las tertulias no pasábamos de 10, de 5, y es algo triste. Y de esos 5, 3 no habían leído, ¿no? Estaban ahí por estar. Era lo chistoso. Y bueno, les animo a que lean, es muy interesante. A veces cuando te dan novelas pesadas es complicado y por eso también quise poner en este compilado cuentitos cortos. Si tú te vas por cuentitos cortos, sí vas avanzando mucho. Y eso es lo que yo hice, ¿no? Y en toda esta historia de cuentos fui encontrando bastante. Y habían cortos que realmente me llegaban y fue los que los fui marcando, ¿no? Entonces, todos estos libros marcados los agarré y los puse en un Word, y ese Word hay un software de Amazon que se llama KPB Publish, que es gratuito. Este software de Amazon convierte cualquier Word en EPUB. Y ese EPUB, ustedes incluso Amazon te lo hace la portada. Amazon me hizo este diseño de portada. La imagen sí yo la puse, la generé con ChatGPT. En ChatGPT pueden generar igual imágenes, con el software DALI se llama, ¿no? Entonces, igual todo esto está grabado y va a estar en los links en la página que tengo, ahí igual lo van a poder consultar. Eh, Creé la portada y puse toda esta descripción también me ayudó a hacer ChatGPT, ¿no? Le dice, hazme un resumen en función a mi libro, le di mi libro y me dio este resumen. Entonces, hice bastante uso de la tecnología, ¿no? Y con ese software de Amazon que les comento, ya estaba disponible para la venta en Amazon, ¿no? Con ese EPUB fui a una imprenta donde me dijeron que le pase en PDF. Lo convertí el EPUB a PDF y ¡tarán! Que salió. Así fue. Entonces, no es algo complicado. Sí les animo a que ustedes también escriban, hagan. Hoy en día se necesita bastante la producción literaria. No hay datos que abruman. Toda la producción literaria de toda Latinoamérica, creo que llegan a 1500 obras en un año. Pero Estados Unidos, solo Estados Unidos, en un año saca 500.000 libros. Entonces la cifra es que no hacemos nada. Y en la India es lo propio. En la India las universidades son de 5.000, 6.000 estudiantes por curso. Entonces es bastante la diferencia que tenemos y hay mucha brecha que hay que cerrar. Como en Latinoamérica tenemos mucho que trabajar, entonces igual les aliento a que aporten, no vayan haciendo, como les digo, no es complicado, es intentarlo y hacerlo, ¿no? Y obviamente va a haber muchas editoriales, empresas que les van a colaborar y ayudar. Y eso, ¿no? Bienvenidos, disfruten mucho su literatura. Y si tienen preguntas, dudas, ahora sí. Dale. Bien. Ujú. Ah, bien. Hoy en día, bueno, una ventaja que tengo es que soy ingeniero de sistemas, ¿no? Prácticamente estoy en este mundo, me dedico a ello. Y esas herramientas a veces las personas le tienen miedo por el tema de que piensan que es difícil, pero no lo es. Para ChatGPT, ustedes ingresan a ChatGPT y se conectan con su cuenta de Google, nada más. Le dan siguiente, 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 cuenta de Google y ya tienen ChatGPT. Y ahí le ponen, quiero un resumen. Incluso
quiero un programa para la presentación de mi libro y me dio el programa que estamos desglosando hoy día. De ahí estoy sacando. Incluso un amigo me pidió que le ayude con su tesis y le puse el tema de su tesis, el contenido y lo ha generado automáticamente. Todo. Y eran más de 80 páginas, ¿no? Entonces, lo he agarrado, lo he copiado y he empezado a armar. Entonces yo considero que es una herramienta bastante útil y que hay que saberla utilizar. Hoy en día a veces dicen, ¿no?, que le quitan el mérito por usar estas herramientas. Pero yo discrepo. O sea, si la tecnología está ahí, ¿por qué no utilizarla, no? O sea, por algo las hacen. Es como tener auto y yo ir a pie, digamos. Tengo un auto y a pesar de tener un auto y estar a disposición mía, prefiero ir a pie. O sea, no hay una lógica ahí, ¿no? Entonces, la tecnología está para usarse. Entonces, yo les aliento igual a que usen estas herramientas como ChatGPT. Y ChatGPT también tiene un software que se llama DALI. Y este DALI, tú le pones, quiero una imagen de un bosque que estén 5 personas y que esté en un fondo café. Y te lo hace esto. Entonces te dice, o quiero una montaña con personas atrás, o quiero un banner y te lo genera un banner. Entonces, y sobre eso ustedes ya lo pueden editar, cambiar y modificar, ¿no? Vale, y PowerPoint ha avanzado mucho. Yo con PowerPoint hago muchas cosas. Agarro de Dali, lo copio, lo pego y PowerPoint tiene una forma de quitar fondo, por ejemplo. Y ya lo quita el fondo. No necesitan ser expertos en InDesign, en Photoshop, no. Con PowerPoint pueden hacer lo mismo o con Canva. Canva igual es gratuito. Entran a Canva con su cuenta de Google, igual les quita el fondo, les genera banners, les genera flyers, les genera todo el tema de la producción radial que nosotros hacemos. También tengo un programa de radio en las noches, se llama Los Intrusos, de 10 a 12 en Radio Géntica 88.9. Los flyers que sacamos, igual lo hacemos con Canva. Entonces es muy, muy sencillo hoy en día, las herramientas nos han facilitado la vida y obviamente hay que hacer uso de ellas, ¿no? Esa sería la respuesta que te podría dar. Okay. Otra pregunta, por favor. Adelante. Gracias. Ujú. Sí. ¿Hay un público específico para estos cuentos? Porque hay una diversidad de temáticas y también de profundidad. Por ejemplo, ante la ley de Kafka quizá pueda ser un poco más pesada para un público específico. ¿Está dirigida a algún tipo de lector? De hecho, todo esto, el criterio que he elegido ha sido en función de libros que me han impactado y que yo recomendaría cuando tú inicias este mundo de la literatura. Yo pasé igual por esta época en que no sabía qué leer. Por eso me metí a clubes de lectura, porque no sabía por qué obra comenzar. O sea, quería leer, pero no sabía qué. No quería algo pesado, pero quería algo que me guste, pero tampoco algo que me aburra. Entonces fui preguntando, preguntando, y me fueron pasando obras y obras y obras, hasta que empecé a armar como un árbol. Tal vez esta mi necesidad de armar esquemas, porque soy ingeniero y me gusta armar. Entonces empecé a armar relaciones y empecé a ver algunos puntos que me gustaban, ¿no? Que eran justamente estos que te dejan esa espina, te hacen pensar, te hacen cuentos que te hacen reflexionar, a veces son cosas cotidianas que uno no las ve, como la amistad, ¿no? A veces dar mucho de algo no es bueno. Entonces es muy importante igual analizar esos aspectos. Entonces les he puesto todos los cuentos que hubiese querido que me recomienden cuando yo estaba iniciando este mundo de la literatura. Ese sería el criterio que elegí. Ok. Sí, adelante. Bueno, felicidades por la publicación del libro. La pregunta que tengo es, posteriormente a la publicación de esta recopilación, ¿cuál es la proyección? Esto es todo. No, mentira. No, bueno, creo que se trata más de practicar. Wattpad es una plataforma igual que les recomiendo para escribir y empezar a adentrarse en este mundo de la escritura. Igual, todo es en función de la práctica, no hay que ser expertos. A veces, yo igual pensaba que para escribir hay que estudiar literatura. De hecho, intenté la carrera de literatura. Fue en primer año, pero me salí. Estaba viendo que a veces la mayoría de los escritores, si ustedes ven sus biografías, son médicos, la mayoría son médicos. Algunos son ingenieros, otros son comunicadores, son abogados, pero muy pocos son de literatura.
Si ustedes ven, muy pocos autores han estudiado literatura, todos son de la vida cotidiana y la mayoría cuentan sus experiencias o lo cuenta por fábulas o a veces por este tema de la presión social como Kafka no escribe con nombres y apellidos, ¿no? Escribe con parábolas o por ejemplo Augusto Monterroso lo hace con animales. Él pone animales lo que son en realidad personas, ¿no? O incluso en Crónicas Marcianas hace una crítica a lo que es los afros, ¿no? Pero no lo pone literalmente afros, pone marcianos. Entonces, esa es la idea, no compartir. Alguien que tenga algo que compartir es alguien que debería de escribir. Entonces, sí, yo voy activamente en mi cuenta de Wattpad escribiendo lo que me viene y la práctica es el maestro, ¿no? Entonces, la idea es pulir y cuando alguien decía, creo que Cortázar, si no me equivoco, cuando vas en tu cuento número 67, ya los siguientes cuentos ya son, no, nadie puede escribir mal 67 cuentos. Entonces, cuando ya vas por el cuento 68 ya es aceptable, ya para publicación. Entonces, esa es la idea, ¿no? Empezar a practicar, escribir, escribir, escribir hasta que me salga. Entonces, sí, yo pienso llegar a mi cuento 68 y de ahí publicar otra. O sea, ya, de ahí para adelante, ¿no? Esa es la proyección que tengo. Gracias. No sé si tienen alguna otra duda, consulta más. Doy clases los jueves. Ya, no te... Sí, dime. Ujú. Ya. Mm, Era algo que tenía pendiente, sí, y lo fui, no estaba listo, como decía, quería escribir un libro, pero veía la triste realidad, ya, que la mayoría de las editoriales, por ejemplo, me comentaban que los libros que, por ejemplo, Editorial del Cuervo, en Plural, ellos que publican, no sacan más de 200 ejemplares, o 100 máximo. Si es muy bueno el autor, sacan 200. Aquí estamos hablando de una población de 11 millones, ¿no? Casi ya 13 millones de habitantes, y que solo saquen 100 libros, y que esos 100 libros no se vendan en tantos años y que luego lo estés rematando por 2 por 5 es triste, ¿no? Entonces, sí, era algo que yo quería publicar, pero decía, no, es un costo, ¿no? O sea, y mejor lo haré nomás virtual y ya. Pero luego me animé y dije, ¿por qué no? Es algo que uno debería de lanzarse. Algo, cualquier cosa que ustedes quieran hacer o que se quieran animar, tienen que lanzarse, sin miedo a lo que pase, ¿no? Y luego ir mejorando en el camino. A veces uno piensa, por buscar la perfección, nunca hace nada. Entonces, mejor lanzarse de una vez, aunque sea en digital, ¿no? Y luego, si pueden, buscar una imprenta, porque la imprenta que conseguí tampoco me cobró mucho, ¿no? Por eso es que también lo estoy dando a 15 pesos, ¿no? Porque la mayoría de los libros lo venden a 50, 35 máximo, te las rebajan, no más. Igual lo considero un poco caro, ¿no? Entonces yo dije, no, tiene que ser accesible, rebájame más. Ya empieza a bajar hasta lo mínimo. Y bueno, aquí está. Esa es. Láncense, esa es la respuesta. No sé si tienen alguna otra consulta más. Sí, adelante. Bueno, primero, felicidades por la presentación del libro. De todos estos autores mencionados que son sus favoritos, y al menos el último cuento o los cuentos que ha escrito, ¿de qué autor ha tenido más influencia? No, el último es Visitantes Inesperados. Inesperados, sí. Es un. Es una mezcolanza. Pero diría que más de Isaac Asimov. O sea, a mí me encanta la ciencia ficción. Me gusta esto de los viajes en el tiempo, el llegar a ser una civilización. Hay escalas de civilización que van de la 1 a la 7. Y como población, ¿cuánto no quisiera que lleguemos a una civilización nivel 1, ¿no? La civilización nivel 1, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo se baje todo el mundo maneje una sola democracia y que todo sea democracia e igualitaria para todos. Quiere decir que nadie sufra de hambre, que todos tengan energía ilimitada y que han logrado dominar el uso del 80 o más del sol. Poder utilizar nuestro sol al 80%, toda su energía aprovecharla para nuestro beneficio y optimizar todos los recursos que tenemos en el mundo y que haya una democracia y solo todo sea lineal, ¿no? No que haya diversas como hay ahora. Y de ahí recién ya evoluciona a controlar la galaxia, a utilizar el sistema solar primero.
todo el sistema solar en un 80% de optimización, luego la galaxia y luego el universo. Entonces, así son las escalas. Entonces, es lo que me apasiona, ¿no? Esa parte, y por eso es que va por ese lado del cuento que es el cuento sin especies de tantas inesperadas. Sí, adelante, te pregunto. Sí, ¿por qué recomendarían a la juventud para incentivar la lectura? Más que la juventud, yo creo que pues, el mensaje sería para los profesores. A veces un profesor te la pone difícil. Los libros que me dieron en el colegio a mí no, me hicieron odiar la literatura, el lenguaje. Y me fui por eso a las ingenierías, porque mi profesor de física hacía con marcadores de colores. Entonces así se me daba ganas de aprender. Y el de mate era el mismo docente de ciencias puras, el profesor Conde. Entonces, gracias a ellos fue que me incliné yo a las ingenierías. El docente hace mucho, más que una juventud, es quien te guía en el proceso de formación. Entonces, los profesores de lenguaje deberían de no dar libros tan pesados y hacernos amar la literatura con cuentos, porque los cuentos son algo corto, algo digerible, algo que te enseña, algo que te deja un buen mensaje. Borges decía, ¿no?, que hay que tener una maestría para poder dejar un cuento que te impacte y lograr compactar muchas cosas en pocas líneas, ¿no? Y no una novela que te dé 1000 vueltas y que llegue a algo que puedas escribirlo en 3 párrafos. Ya sería mi mensaje, lo cambiaría para los formadores, ¿no? Todos los que son docentes o profesores, que reencaucen, ¿no?, esta parte y que se actualicen permanentemente, porque la mayoría repiten lo mismo, a mi hermano, a mi otro hermano, es lo mismo a todos. Entonces, que se actualicen constantemente. Eso, entonces ya no tengo consulta más. Algunos, ya la verdad. No, mentira. Ok. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por las preguntas. Estoy abierto a todo. Si ustedes quieren publicar o algo, yo con gusto les voy a ayudar, les voy a asistir. Lo podemos hacer de manera virtual, que es mucho más cómodo para todos. Y bueno, acá en los QRs que les puse adelante lo pueden escanear, ahí están todas mis redes. Y con gusto para ayudarles y servirles en lo que necesiten, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Queremos agradecer al autor por estar presente en el Museo Colino Montes y también queremos anunciar que este espacio está abierto para todos ustedes. Si quieren tener algún evento, una tertulia o algo, está a disposición. Pueden comunicarse allá en recepción y agendar su cita. Muchas gracias por venir a todos y todas.